Y luego de que la antigua sirvienta de la protagonista pensara en entregarla al conde Chester por una buena recompensa, en otro escenario, la protagonista llegaba a su habitación, pero solamente iba entrando a su recámara cuando le anunciaban que había llegado una carta del templo, y con una sonrisa le agradecía bastante a la sirvienta por venir a informarle y entregársela, y cuando ya tenía la carta en sus manos, se preguntaba por qué de repente el gran sacerdote había enviado una carta, preguntándose si habría descubierto cómo curarla. Mientras leía la carta, analizaba cada palabra, pero aún así se decía que no entendía a qué se estaba refiriendo, aclarando que cuando viniera el príncipe le preguntaría. Y ya después de un rato, el príncipe y la protagonista estaban tomando una taza de té juntos, y la protagonista le comentaba que había llegado una carta del gran sacerdote, y el príncipe le preguntaba si se trataba sobre cómo curarla, y la protagonista le respondía que parecía que sí, pero que ella no la entendía muy bien. Y el príncipe comenzaba a leer la carta, y lo que decía era que el poder divino de la protagonista era inestable, aclarándole que normalmente el poder divino ayudaba a sanar, pero que si era inestable impedía la curación, y que debían mezclar el poder divino con el poder de Su Alteza el Príncipe, así el poder divino de la princesa se iría estabilizando poco a poco. Y la protagonista le preguntaba al príncipe que no entendía esa parte donde se tenía que mezclar su poder divino con el del príncipe, aclarando que cómo se suponía que iban a hacerlo. Y el príncipe, con una sonrisa, le decía que él sabía cómo hacerlo, y la protagonista le preguntaba cómo iban a hacerlo. Y el príncipe le decía que era más que obvio, ya que eso significaba que debían mezclar sus cuerpos. Y la protagonista le decía que no podía ser así, ya que no era como si no lo hubieran hecho antes, y el príncipe le decía que quizás la razón por la que antes no había funcionado era porque estaba tomando esa medicación para la fertilización, preguntándole si no debían comprobarlo ahora que ya no la estaba tomando. Y entonces así pasaban la noche juntos. Y en la madrugada, la protagonista y el príncipe estaban completamente dormidos, pero la protagonista se levantaba primero, diciendo que en unos días sería la ejecución del tercer príncipe, y que su sirvienta probablemente sería liberada ese día, aclarando que debía ordenar que la mantuvieran vigilada, pidiendo que por favor todo saliera bien. Y después de unos días, el día de la ejecución del tercer príncipe había llegado, y ya estaban preparando la horca, y solamente estaban presentes el príncipe, la protagonista y el primer ministro. Y el príncipe le preguntaba a la protagonista si estaba segura de querer presenciar la escena, aclarándole que no era una escena fácil de ver, y la protagonista le decía que no se preocupara, ya que ella estaría bien y que quería presenciar también cuando anunciaran que él sería el próximo príncipe heredero. Y el príncipe le decía que así sería, pero solamente si la ejecución se llevaba a cabo sin ningún incidente. Y el primer ministro comentaba que se acercaba la hora de la ejecución, y que Su Majestad el Emperador no había aparecido, aclarando que entendía que Su Majestad la Emperatriz no asistiera, o la esposa del tercer príncipe, pero lo que más le preocupaba era que le hubiera ocurrido algo al emperador. Y en ese momento, llegaba el asistente del príncipe corriendo, comentándole que tenían un gran problema, diciéndole que Su Majestad el Emperador había fallecido. Y entonces, el príncipe iba a donde se encontraba el emperador y le preguntaba al sirviente por qué no le permitían entrar, y el sirviente le decía que había sido por órdenes de Su Majestad la Emperatriz, ya que había dicho que necesitaba tiempo para darle luto a Su Majestad el Emperador y que había ordenado explícitamente que no dejaran entrar a nadie, con excepción del médico imperial. Y el príncipe le decía que lo que estaba tratando de decirle era que ni siquiera podía estar al lado de su propio padre en sus últimos momentos, pero en ese momento intervenía el primer ministro, diciéndole si podría hablar un momento a solas con él. Y ya apartados en otro sitio, el primer ministro le decía al príncipe que la situación era grave, aclarándole que los nobles que apoyaban a la emperatriz estaban haciendo movimientos bastante sospechosos, aclarando que podría ser una mera coincidencia que Su Majestad el Emperador falleciera ese día y que Su Majestad la Emperatriz simplemente estuviera aprovechándose de la situación, y le decía que sería maravilloso que Su Majestad la Emperatriz permitiera que la investigación del príncipe heredero procediera sin problemas, pero aclaraba que no había ninguna manera de que eso ocurriera. Y el príncipe comentaba que lo más probable era que la emperatriz intentara colgar su cabeza en lugar de su hijo el tercer príncipe. Pero el primer ministro le decía que no se preocupara demasiado, pidiéndole que por favor se asegurara de que el funeral del emperador se llevara a cabo sin ningún incidente,
sin mostrar prisa o ansiedad por asumir el trono, sino que solamente debía mostrar tristeza y estar sumido en el dolor, pidiéndole que por favor confiara en él. Y el príncipe le decía que estaba bien y que confiaba en que él estaba de su lado, pidiéndole que por favor se encargara de los asuntos de los cuales él no podía. Y unos días después, ya en el funeral del emperador, la protagonista, el príncipe y todos los demás de la familia imperial estaban reunidos, pero el príncipe simplemente se quedaba observando al emperador, y la emperatriz se mostraba bastante calmada. Y la protagonista se decía que la emperatriz había derramado muchas lágrimas cuando el emperador falleció, pero que ahora mismo estaba peligrosamente callada, preguntándose qué estaría tramando la emperatriz, y que cómo pensaba el primer ministro lidiar con eso. Y entonces comenzaba a llover en el funeral del emperador. Y ya habían pasado varios días desde el funeral del emperador, y el príncipe comentaba que la emperatriz no había dicho nada sobre él y el tercer príncipe, y su asistente le contestaba que lamentablemente la emperatriz no había mencionado nada. Y entonces, el príncipe se decía que al parecer la emperatriz no tenía la intención de perder el trono tan fácilmente, y que había escuchado que había estado intentando ganarse a las familias que eran hostiles hacia la familia imperial, aclarando que estaba intentando expandir su influencia. Y el príncipe le decía a su asistente que debían conseguir pruebas de que la emperatriz había asesinado a su padre el emperador, ya que esa era su máxima prioridad. Y su asistente le decía que había localizado el paradero de las damas de compañía de su majestad la emperatriz, que habían desaparecido después del incidente de la muerte del emperador. Y el príncipe le daba la orden de que las persuadieran lo más que pudieran, y luego le preguntaba si había alguna noticia del reino de Salle. Y su asistente le daba una carta y el príncipe comenzaba a leerla y analizarla. Y en otro escenario, el conde Chester estaba sentado y le decía a la antigua sirvienta de la protagonista que no esperaba que saliera viva del imperio de Trincas, pero que al parecer era toda una sobreviviente. Y ella le decía que todavía debía de serle de ayuda a su Alteza el conde, pero el conde Chester le preguntaba qué ayuda podría ofrecerle ahora, aclarando que ya no estaba con la protagonista, y que ni siquiera podría informarle sobre el estado del imperio de Trincas. Pero ella le decía que eso no era cierto, aclarándole que tenía una forma de contactar a su Alteza la princesa. Y el conde Chester, sorprendido, le preguntaba si realmente era cierto, y la sirvienta le decía que sí, aclarándole que la princesa extrañaba estar en el reino de Salle, y que incluso extrañaba la relación que tuvo con él en aquel entonces. Y el conde Chester, emocionado, le preguntaba que si entonces la protagonista lo extrañaba, y la sirvienta le respondía que sí, aunque ella sabía que no era verdad. Y el conde Chester se levantaba bastante emocionado, diciendo que lo sabía, de que no había forma de que la protagonista pudiera olvidarlo, aclarando que muy pronto iría por ella al reino de Trincas. Pero la sirvienta lo detenía en ese momento, lo que enojaba bastante al conde Chester. Pero la sirvienta le pedía disculpas, pero le decía que no tenía ningún lugar donde quedarse por ahora, preguntándole si podría ayudarla un poco. Y entonces el conde Chester le decía que, si ese era el caso, podría quedarse en su villa, lo que emocionaba bastante a la sirvienta. Y en otro escenario, el primer ministro le comentaba al príncipe que había descubierto la razón por la cual la emperatriz pudo ganarse a los demás nobles. Y era porque habían hecho minería ilegal, diciendo el príncipe que la emperatriz había ignorado eso a cambio de su lealtad, aclarando que era como si estuviera condenando al imperio de Trincas. Aún así, el primer ministro le decía que debían pensar positivamente, aclarando que su relación se debía al dinero y que, si cortaban la fuente de ingresos, la relación entre ellos también se rompería. Y el príncipe le preguntaba si había alguna forma de detener la minería, y el primer ministro le decía que sí existía y que incluso era más sencilla de lo que parecía, aclarando que detendrían la minería con explosivos y así cortarían su fuente de ingresos. Y el príncipe le decía que, si hacían eso, la reacción de los nobles sería severa y que provocarlos no sería una buena idea, pero el primer ministro le decía que no necesariamente tendrían que ser ellos quienes hicieran eso. Y el príncipe, con una sonrisa, decía que con la ayuda de la tercera princesa podría ser posible. Y en otro escenario, mientras unos hombres conversaban y negociaban, ocurría un fuerte ruido. Y uno de ellos preguntaba qué había sido exactamente ese ruido. Y el otro hombre le decía que iría a ver, y al llegar notaba que la entrada de la mina había sido obstaculizada, lo cual lo ponía bastante enojado.
preguntándose quién había sido el que había puesto explosivos en la entrada de la mina. Y en otro escenario, le comentaban a la emperatriz que había problemas con las minas de las familias a las que ella había ayudado, y su sirviente le decía que al parecer alguien habían colocado explosivos en las entradas de las minas, aclarándole que, después de revisar, la procedencia de los explosivos era un poco diferente a los que se usaban en el imperio de Trincas y que al parecer los explosivos eran de los que había provisionado el conde Chester del reino de Salle. Y la emperatriz, se decía que ese nombre ya lo había escuchado en alguna parte, y recordaba una conversación que había tenido con su hijo el tercer príncipe, donde él le había mencionado al conde Chester, preguntándose si sobre los explosivos había sido su hijo, pero rápidamente dudaba, y se decía que por qué su hijo haría algo así, y que tal vez el conde Chester había actuado por su cuenta, aclarando que no sabía por qué el conde Chester haría algo así, pero que lo averiguaría cuando lo interrogara.